Buenas tardes, muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente en un agua y café. Este día vamos a hablar con el licenciado Ricardo Huete, que pues el tema centrado de este día pues es la herramienta SIC, una herramienta indispensable en muchos ámbitos y se puede pues utilizar en diferentes ciencias y ramos de la ciencia. Y pues es un licenciado egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá con una licenciatura en lo que es ingeniería civil y ha tenido un máster de lo que es esta herramienta de sistema de información geográfica, como también ha tenido pues un máster en hidrología con recursos hídricos, que pues nos va a hablar un poquito más a detalle en lo que es esta entrevista. Ok. Vamos a empezar un poquito en que nos cuentes pues quién es Ricardo Huete y cómo surgió este interés pues estudiar más a fondo lo que son los sistemas de información geográfica. Bueno, primero de todos, buenas tardes. Saludos a todos los que están conectados ahorita a la cuenta de YPM. Mi nombre es Ricardo Ernesto Huete Calderón. Soy panameño con raíces interioranas. Mi mamá es de Chitré, mi papá es aquí de Panamá. Así que soy un hijo afortunado de tener los excelentes padres que tengo. Soy el hijo del medio de cuatro hermanos, una hermana mayor, luego vengo yo y unos hermanos medios. Eh, soy, soy esposo de una bella esposa y madre que se llama Michelle, que me apoyó hoy con todo esto porque yo realmente no manejo muy bien esto de las redes sociales. Y Siempre soy hay una padre de una, primera vez. sí, soy padre de una hermosa bebé que se llama Emily, que tiene 2 años. Así que bueno, básicamente eso soy en cuanto a la parte, digamos que familiar. Soy una persona apasionada de mi trabajo, de lo que estudié. Eh, Creo que jamás pensé que luego de que estudié la licenciatura en ingeniería civil iba a seguir estudiando otras, o sea, formándome en otras especialidades, y fue algo que se fue dando y realmente me apasiona mucho tanto el tema de SIC y obviamente su aplicación a la hidrología, que es son mis dos maestrías, ¿no? Una en Sistema de Información Gráfica y otra en Hidrología. Y bueno, el tema de o sea, qué me motivó a tomar la maestría en SIC fue justamente porque yo, cuando hice mi práctica profesional para optar por el título de ingeniero civil, yo la hice en la Autoridad del Canal de Panamá, en la sección de recursos hídricos. Bueno, en ese entonces se llamaba sección de meteorología e hidrología. Y estuve 6 meses ahí, y digamos que mi proyecto de graduación era la modelación hidráulica del tramo del río Chagres, de la presa de Made hasta Gamboa, implementando una herramienta que se llama HECRAS, que es una herramienta de modelación hidráulica gratuita, creada por el Cuerpo de la Armada de los Estados Unidos. Y parte de la modelación esta era integrar el HECRAS con el ArcView, que en ese momento se llamaba ArcView, no se llamaba todavía, no había tenido la evolución que ha tenido estos últimos años, que se tiene, que hoy en día se tiene, bueno, el ArcGIS y el ArcGIS Pro y las demás herramientas, ¿no? Pero entonces, el objetivo, digamos, que de este proyecto era hacer una modelación del río Chagres en función de vertidos que se realizan en la presa de Maden y que afectan, dependiendo de la magnitud del vertido, afectan unas comunidades que se encuentran más o menos en la zona intermedia del tramo del río Chagres. Y bueno, la idea de hacer la modelación y integrarlo con el SIC era poder determinar la planicie inundable del río desde Maden hasta Gamboa. Eh, y digamos que era un trabajo bastante ambicioso porque, o sea, yo realmente no sabía,
De hecho, les confieso, o sea, yo realmente cuando estudié ingeniería civil, o sea, las aguas, yo ni siquiera, ni por ahí. O sea, realmente no era algo que me motivara. Y bueno, aquí tengo que ¿sabes? Agradecer mucho al que fue mi tutor cuando yo hice la práctica en la CP, que fue el ingeniero Johnny Cueva, que es una persona que es como quien dice, mi tutor, desde que lo conocí, como quien dice, mi modelo a seguir en cuanto a la parte profesional. Y recuerdo que yo no iba a hacer la práctica en esa área, sino que la iba a hacer en un área más como que administrativa, pero por temas de reestructuración, en su momento, por el tema de la ampliación del canal, o sea, quedé haciendo no se pudo hacer la práctica en esa otra área, y recuerdo que un día me llama el ingeniero Cuevas y me dice que necesitaba un estudiante para modelar con Hegeras, no sé qué. Yo realmente había visto algo vagamente en la universidad sobre este software de modelación y no había visto creo que nada del tema de SIC. Entonces él me comentaba de que no, que necesitamos estudiantes para hacer este proyecto y hay que integrar el Hegeras con el Arview. Y yo en mi cabeza como que no estaba muy convencido, pero como al final en el otro lugar ya no se podía hacer la práctica, o sea, era sí o sí, si quería hacerla en la Autoridad de Canal de Panamá, hacerlo en esta sección. Y creo que fue la mejor decisión que yo tomé, una de las mejores decisiones que he tomado en la vida, porque eso fue en el 2007. Desde ese entonces, ya yo como que identifiqué cuál era el norte que yo tenía que seguir. Y cuando hice la práctica, como te comenté, como era bastante, o sea, tenía que aprender a utilizar Hegeras, tendría que aprender a utilizar el Arview. En ese entonces también surgieron otros proyectos relacionados con la ampliación del canal y participé en unas modelaciones, en un diseño de un canal que iba a desviar un río que desembocaba en el lago Miraflores y había que hacer una modelación hidrológica, hidráulica, en la cual participé también con el ingeniero Cueva. Entonces ahí tuve que aprender a utilizar otro modelo hidrológico que se llama GKHMS, que es de la línea de los modelos GEC. Entonces, hola. Un poquito de tu tesis, de que por medio de la tesis, sí, no pasa nada, que por medio de la tesis pues pudiste recapitular o descubrir que la hidrología era tu pasión. ¿Qué más nos puedes detallar de eso? Consistió de utilizar EGRAS, algo que no sabías, y que por ahora es uno de los sistemas más eficientes en cuanto a hidrología y la ventaja de que es gratuito, aunque han habido actualizaciones y todo lo demás. Y vamos más o menos por ahí. ¿Qué más nos puedes contar? Ok, bueno, te contaba todo esto por el tema de qué fue lo que me motivó, ¿no? Entonces, Claro. no fue hasta el 2011 que en ese entonces trabajaba en la Autoridad Nacional del Servicio Público. Saludos al ingeniero Fernando Vargas, que es otro de grandes profesionales con los que he trabajado. Y estando ahí, yo utilizaba para algunas cosas el ArcGIS. Y digamos que el aprendizaje que tenía era por medio de algunas amistades que manejaban el software y me ayudaban un poco con eso, con tutoriales en internet. Y de la nada me comentan de que iban a abrir una maestría de SIC en la Latina, en la Universidad Latina. Eso fue en el 2011. Entonces, como ya yo me había quedado con el chip ese de la parte de la modelación con Hegeras y la integración con el SIC, no lo pensé dos veces. O sea, vi el plan de la universidad, las materias, era los sábados, entonces me resultaba bien porque o sea, trabajaba y era clases por módulo, una materia por mes, y entonces o sea, realmente no lo pensé dos veces y me metí a la maestría y bueno, o sea, fue una maestría que realmente me ayudó mucho, me hizo como que abrir los ojos en cuanto a toda la magia que hay detrás de los sistemas de información gráfica.
Así que Vale, bueno, eso es lo que te puedo perfecto. comentar. Hemos hablado muchísimo del sistema de información geográfica, pero pueden haber seguidores y que están aquí en la reunión que no saben qué es un sistema de información geográfica o sus siglas en inglés, pues que es GIS. Cuéntanos un poquito qué es esto y cómo funciona. Bueno, hay muchísimos, digamos que significados de lo que es un SIG, pero o sea, para mí el SIG es de una manera, digamos que algo fácil, es un conjunto de herramientas que se utilizan para lo que es la depuración, procesamiento, análisis y generación de un producto final que generalmente es un mapa, pero no quiere decir de que, o sea, porque mucha gente piensa de que lo SIG es generar, hacer mapas, y en parte sí, ¿no? O sea, el mapa al final es un mensaje eh, que te ayuda, dependiendo del área de trabajo, a tomar decisiones, pero o sea, es mucho más que eso. Entonces, digamos que lo principal de todo esto es que o sea, todo digamos que la depuración, análisis, procesamiento y generación de productos es en base a información geoespacial, o sea, en donde la característica principal de que algo sea geoespacial es que tenga coordenadas XY, si estás trabajando en coordenadas UTM, latitud, longitud, si estás trabajando con coordenadas geográficas. Pero básicamente es eso. Y aparte del significado, algo que es importante mencionar es que el SIG tiene 5 componentes principales, que son lo principal, los datos. O sea, si tú no tienes datos, poco puedes hacer, o sea, porque es el insumo principal y datos confiables. O sea, por eso es que cuando menciono el significado de SIG, hablo de la depuración. O sea, si tú tienes datos en los cuales no haces un control de calidad de la información, al final toda esa información es como con cualquier modelo. O sea, si tú le agregas información que no es buena a un modelo, los resultados no van a ser buenos porque no hiciste ese proceso de depuración y control de calidad de la información. Entonces, que lo principal es los datos. Luego está el recurso humano, o sea, la gente. O sea, un recurso humano que, que o sea, cuando uno habla de SIC, uno pensaría que quizás el perfil de trabajar en SIC puede ser una persona que estudió geógrafo profesional, pero la verdad que el SIC tiene campo para muchísimas áreas. Luego está entonces también el hardware, que es la capacidad que tú tengas de un computador que tenga buenas especificaciones para poder correr estos modelos. Los software, que hay varios programas, tanto open source, que son software libre, también están los software comerciales. Y por último, o sea, los procedimientos que se hagan dentro de estos modelos. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que te puedo comentar así en términos generales de lo que es un SIG o GIS, como se conoce en inglés. Sí, sin duda, el primer punto que tocaste de los datos es sumamente importante y depende de la investigación, pues se pueden tomar datos desde cero o pueden tener pues la revisión de otras investigaciones, que ahí es donde cabe como que el conjunto de lo que se vaya realizando en un tema en específico, que es muy importante. Y hablando de esto un poquito del SIG, quería pues traer a flote cómo fue que empezó más o menos el sistema de información geográfica y fue por un médico, ni siquiera fue un hidrólogo, ni siquiera fue un ingeniero, porque estaba lo que era una enfermedad en Londres y pues este doctor en 1854 empezó a registrar dónde es que estaban esos enfermos en la zona de Londres y de ahí fue bosquejeando, por así decirlo, los lugares con mayor afectaciones y pudieron dar a flote de que esa infección era por parte de los pozos que estaban contaminados. Y ahí también entra un poquito la hidrología. Entonces, definitivamente es un conjunto de muchas cosas que se tienen que utilizar para
pues sacarle todo el potencial así. Y lo primero es obviamente los datos. En función a esto, me gustaría saber, pues, si tienes algunas ideas de cuáles son las áreas en donde se puede implementar esta herramienta. Bueno, como mencioné ahorita hace poquito, hasta yo cuando antes de meterme en este mundo de los SIC, pensaba de que tenía la idea de que el ciclo lo manejaban los geógrafos y de que, o sea, al final el producto final, lo importante era, lo más importante era el mapa, un mapa, pero luego cuando me metí en la maestría, que de hecho cuando estudié la maestría había una diversidad de profesionales de diferentes áreas, arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros en telecomunicaciones, habían geógrafos profesionales, había muchos profesores de escuelas, o sea, de escuelas también de universidades. Eh, había profesionales de diferentes áreas. Pero o sea, el SIC realmente yo lo he visto aplicado en muchas áreas. O sea, yo lo aplico en la hidrología, pero conozco compañeros que lo utilizan mucho en lo que es la parte de ambiente. Eh, También cuando tomé la maestría, por ejemplo, me acuerdo una vez que hicimos un proyecto que era para construir una carretera, había que utilizar una herramienta que se llama Model Builder, que es como la construcción de un modelo propiamente del ArcGIS, en este caso en particular. Y con esta herramienta uno desarrollaba un conjunto de herramientas que al final lo que te daba era la ruta más óptima en función de una serie de variables, como por ejemplo la cobertura boscosa, el modelo digital de elevación, o sea, cómo era más o menos la pendiente del terreno, que de pronto la carretera no pasara por ciertas zonas. Entonces, o sea, vi eso aplicado a esa área. También como mencionaste ahorita, conozco médicos que lo han utilizado, por ejemplo, en la parte de epidemiología y de hecho ahorita con el tema de la pandemia, R aquí en Panamá ha estado bastante de lleno con el MINSA, porque al final el SIC te permite hacer análisis espacial de datos. Y cuando tú tienes esta información pues, distribuida espacialmente, tú puedes hacer correlaciones y ver, o sea, qué relación tiene una variable con otra y de esa manera poder analizar, pues, si de pronto, o sea, más o menos eh, qué zonas son más vulnerables y demás, ¿no? Pero sí, o sea, yo lo he visto enfocado en la parte civil, la parte de medio ambiente. eh, Hoy en día se ve mucho lo que son los sobrevuelos con drones, también está el tema del LiDAR. O sea, en fin, el SIC tiene un mundo de aplicaciones. Está también está la parte de teledetección, la parte de procesamiento de imágenes satelitales, que tiene que ver con la parte de todos estos satélites que monitorean la Tierra, enfocándola a la parte hidrológica, meteorológica, la parte de calentamiento global. En fin, o sea, el SIG es una herramienta que yo creo que puede servir para muchísimas áreas de trabajo, pero sí es importante la data, ya sea que la levantes, ya sea que sea data que exista, que ya la haya generado otra persona, otra institución. Eh, Así que bueno, eso es lo que te podría comentar más o menos así de las áreas que he visto que se ha utilizado y existen muchísimas más. Yo una vez, hace algún tiempo me metí a veces en Esri, pero en Estados Unidos, y había áreas de vacantes de trabajo para un sinfín de áreas. También detrás de la parte del SIG está la parte también de programación en Python, o sea, cómo programar dentro del SIG,
la parte de catastro, en fin, hay un sinfín de aplicaciones que tienen lo que son los sistemas de información geográfica. Perfecto. Yo tuve la oportunidad el año pasado pues estar en un curso online de lo que era ArcGIS Online, ya que el tema de que ArcGIS, la licencia pues suele ser un poquito costosa o a veces pues uno puede buscar la forma por medio de las universidades que te puedan brindar pues utilizar y tener la licencia en la computadora, pero no es fácil encontrarlo. Y pues tuve este curso en el cual no tiene todas las ventajas como tal, digamos, como un ArcGIS que uno ya tiene descargado en la computadora, pero nos pusieron a hacer varias prácticas y todo lo demás. Había información de muchísimas cosas y una de esas era que uno puede ir, digamos, como está georreferenciado espacialmente, uno podía ir en un determinado lugar, tomar fotos y eso ayuda, digamos, en una gira a campo, donde a veces se nos olvida dónde fue que se tomó la muestra, en qué lugar del río exactamente, dónde se tomó, pues eso te da esa ventaja de pues tomar la foto, tener la coordenada exacta del lugar, bueno, con algún porcentaje de error, pero esa herramienta pues ayuda en eso, aparte de pues confeccionar mapas y también te da esa herramienta pues de poder crear presentaciones con algún tipo de transición diferente y pues no solamente pues abarca el hecho de hacer mapas como algunos tenemos pues esa idea, sino que ya este sistema ha ido avanzando muchísimo, que pues hay herramientas accesibles a las personas y que también pueden brindar una buena herramienta, no con todo lo específico que tiene ArcGIS descargado, pero uno puede hacer muchas cosas más. Y no solamente de la parte de investigación, sino que también nos mostraban que uno podía contabilizar las escuelas públicas de Panamá, salía en un registro que estaban accesibles para todos en el curso, y pues es un sistema muy interesante poder aplicarlo y buscar la forma de aquellos que tengan interés en esto. Adentrándonos un poquito más en el tema que es lo tuyo, que es la hidrología, me gustaría saber alguna herramienta en específico que pues se utiliza más dentro de lo que es la hidrología, que es lo que usualmente estudias y trabajas de eso. Sí, bueno, hay muchas herramientas relacionadas con la hidrología. Obviamente a veces depende mucho también de, como algo que acabas de mencionar referente a lo de, por ejemplo, ArcGIS. Existen otras herramientas que son libres, que también tienen mucho potencial, y asimismo con los modelos hidrológicos. Hay herramientas que son gratuitas, que son muy buenas y tienen mucha, mucha información de la cual te puedes guiar para aprender a utilizarlo. Caso, los modelos HEC, que son bastantes modelos HEC, está el HEC HMS, el HEC-RA, el HEC DSS, está el HEC Resin, están extensiones que se llaman HEC GeoRAS y HEC GeoHMS, que se integran en el ArcGIS para poder hacer como que una conexión entre estos modelos HEC, y que son software libres, y ArcGIS, que es un software comercial, ¿no? Por igual también hay otras herramientas como, hay un modelo que se llama que es un modelo hidrológico, creo que es sueco. También hay unos modelos que enfocados a la parte de hidráulica. Hay un modelo que cuando yo casualmente hice la práctica, yo hice la modelación con HEC-RA y otra compañera que estaba practicando a la vez conmigo lo hizo con un software que se llama Mike 11, que es un software comercial. Eh, pero hay otras herramientas. Por ejemplo, ahorita yo trabajé también un tiempo en CONAGUA, que es el Consejo Nacional del Agua, y había un proyecto muy interesante que se tenía de creación de un sistema nacional de información hídrica. Y dentro digamos que dentro del tiempo que estuve ahí, se dieron unas capacitaciones a instituciones del Estado. Participaron algunos estudiantes también. Porque el enfoque, bueno, hablando un poquito de eso, ¿no? El enfoque principal del proyecto al principio era un SIG de aguas subterráneas, pero la información era muy
muy dispersa, había información que había en papel, había que buscar toda esa información para luego digitalizarla, para luego pasarla a un SIC, y era un trabajo bastante robusto que había que hacer. Se contactaron a algunas universidades, la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica, más que todo en la región de Azuero, y nos pusieron a unos estudiantes a apoyarnos para poder digitalizar la información, y luego a esos estudiantes se les invitó a que participaran en este software que se llama Hidrobit, que es un modelo hidrológico que de hecho está integrado con QGIS, o sea, que es una herramienta SIG libre, eh, que es un modelo que está enfocado más que todo a modelos a mediano y largo plazo para ver el tema de cambio climático, de o sea, cómo afectaría el cambio climático el tema de la lluvia, el tema de la temperatura, y esto a su vez en una cuenca, cómo disminuiría o no el caudal de un río determinado. Entonces, obviamente también, ahorita, o sea, te hablo del modelo hidrológico también, obviamente aparte del componente SIC, también era muy importante o sea, hacerle una cuenca que tuviera información, ¿no? O sea, lastimosamente hay cuencas, no solamente aquí en Panamá, sino a nivel mundial, muchas cuencas que no tienen información, no tienen estaciones meteorológicas, no tienen estaciones hidrológicas que te den un caudal, o si la tienen, de pronto está el tema de la calidad de la data, o si tienen información, no se tiene con la suficiente cantidad de años que se requiere como para poder hacer un análisis estadístico. Entonces, eso en cuanto a la parte de modelos libres, el Hidrobit. Yo que trabajo ahora acá en la CP, hay un modelo que se llama el FUSE, que es un modelo hidrológico, que es propiamente de la cuenca del Canal de Panamá, que al final te permite hacer modelamiento hidrológico en función de la lluvia que ya se ha registrado, y también de pronósticos meteorológicos que se hacen a corto, más que todo a corto plazo, para poder saber cómo sería el comportamiento de los embalses de Atuña, La Juela, de aquí a los próximos días, y en función de eso entonces tomar decisiones, ¿no? O sea, no es ajeno a a que se sabe de que obviamente el canal de Panamá se mueve en función del agua, así que se utilizan estos modelos para poder tomar decisiones. Y así hay otra serie de herramientas también dentro del SIC, incluso el SIC tiene el ARGIS, perdón, tiene una herramienta una extensión que te permite hacer algunas cositas relacionadas con análisis hidrológico en una cuenca determinada, lo mismo en QGIS, y así, bueno, te podría mencionar otras herramientas, pero me extendería demasiado. Pero Vale. sí, hay muchísimas herramientas también relacionadas a la parte de calidad de agua, a la parte de sedimentos. Así que sí, hay muchísimas herramientas hoy en día, ¿no? Es cuestión como que hoy en día lo bonito del internet es que uno puede buscar mucha información útil, ¿no? De modelos, manuales, videos en YouTube, tutoriales gratuitos que te pueden servir para... Pero bueno, eso es lo que te puedo Sí, mencionar de de los modelos sí. que he utilizado. Hidroconsul, pues sé que es un lugar donde usted anteriormente estuvo. Nos comenta que está el Story Maps, que es uno que también lo he escuchado que es de ArcGIS. Y pues Omar nos comenta que también está SWAT, que es otra herramienta utilizada dentro de hidrología. Correcto. El SWAT es una herramienta, es un modelo hidrológico que utiliza también la parte SIC, muy bueno, que se creó más que todo enfocado a aguas subterráneas porque justamente integra en una cuenca determinada, te permite, en función de la resolución con la que tengas la información de una capa raster, que bueno, no sé si me estoy metiendo mucho en cosas técnicas, pero en sí hay dos formatos importantes: el formato vectorial, que son líneas, polígonos,
eh, líneas, polígonos y polilíneas, puntos, perdón, líneas, polígonos, o sea, líneas, puntos y polígonos. Y también está el formato raster, que el formato raster es como que como si tú tuvieras una imagen, una imagen satelital de una zona determinada, digamos que si fuera una cuenca, por esta imagen tiene celdas o píxeles. Es como cuando tú tomas una foto, tú ves que la foto, el celular te dicen de que tiene no sé cuántos megapíxeles y en función de eso obviamente hay unas cámaras que son mejores que otras, pero estas celdas y estos píxeles tienen información. Entonces, en el caso del SWAT, tú puedes integrar información del uso del suelo, que vendría a ser qué cobertura boscosa tiene el suelo. Si de pronto es una zona agrícola, de desarrollo agrícola, si de pronto es una zona de cobertura boscosa, si de pronto es una zona que tiene algún, o sea, X tipo de plantación. ¿Sabes? En el tema de cobertura boscosa, que de hecho lo maneja el Ministerio de Ambiente y más o menos como cada cierto tiempo hacen un estudio en donde determinan la cobertura boscosa de todo el país, pero el SWAT te permite integrar lo que es la parte de la cobertura y lo que es la parte del tipo de suelo, si es arena, si es limo, si es arcilla. Y esto, ¿por qué es importante? Porque dependiendo de la cobertura boscosa que tú tengas y el tipo de suelo que tú tengas, esa agua que llueve, o sea, que llueve y se escurre, hay una parte que se va a los ríos, pero hay otra parte que se infiltra en el suelo. Y dependiendo de qué tipo de cobertura boscosa se tenga y qué tipo de suelo se tenga, esta infiltración se puede dar de manera lenta, de manera rápida, y ya también entras en el tema de esa cajita negra que no se ve, que son los acuíferos, que pronto no se ha estudiado tanto en Panamá, porque en mi opinión particular somos un país que tenemos muchísimos recursos hídricos y somos uno de los países que creo que más llueve a nivel mundial. Podemos estar como entre los primeros 10 países de mayor precipitación promedio anual. Entonces creo que históricamente nos hemos enfocado más que todo en las aguas superficiales que en las aguas subterráneas. Pero sí, el SWAT también es un modelo muy, muy bueno. Gracias, Omar, por tu aporte. De hecho, Omar, gracias, Omar. Estoy aquí hoy en la entrevista. Él hizo el enlace, así que le tengo que dar las gracias a él. Gracias, Omar. Pues sí, mi tesis de licenciatura fue acerca de la infiltración, de las tasas de infiltración, específicamente en la subcuenca de Río Saratí, pues porque está por los cambios del ambiente, está presentando pues sequías y nosotros estamos más bien utilizando el instrumento MiniDIS, que pues mide la tasa de infiltración y también puedes calcular lo que es la conductividad hidráulica por un proceso primero de obtención de la textura del suelo. Así que creo que se está adentrando cada vez más en este estudio de las aguas subterráneas y ya sabemos que SWAT es una buena herramienta para implementar. Nosotras no implementamos fue SWAT, sino más bien ArcGIS porque era lo que estaba a mano. Pero ya sé que hay esta herramienta que en verdad nunca había escuchado acerca de esto. Y súper Sí, hay otra interesante. herramienta ahorita que hablas de aguas subterráneas que se llama ModFlow, que también es una Sí, eso herramienta también la también he escuchado y de hecho bastante. creo que tanto el QGIS como el ArcGIS también tiene como que un componente en donde también integra esa herramienta de ModFlow y de hecho también, no lo mencioné, es el hidrovit. El enfoque es un modelo hidrológico, pero también están viendo para desarrollar también otros modelos como es el modelo hidráulico, de calidad de agua, un modelo que va orientado como al análisis de balance hídrico para la toma para lo que es la gestión del agua, enfocado a la parte de concesiones de agua, que también es un tema muy importante, porque hay veces que se concesiona agua y de pronto hay cuencas que obviamente ya están entrando en un estrés hídrico y ya entran otros factores que tienen que ver con la fiscalización y demás, pero bueno, Eh, sí, hay
un sinfín Hay muchas cosas de exteriores que también tienen que ver en todos estos estudios hidrológicos y demás. claro, claro, sí. Me Otro día gusta que hacer, hablemos de hidrología solamente, bien, le hablaré con más detalle, ¿no? Pero sí, o sea, realmente, claro. Nos gustaría, estamos abiertos nuevamente a hacer una reunión con ustedes, quién sabe. Y me gustaría, como nos ha hablado más de su experiencia, ¿qué tal le fue pues aprendiendo estas herramientas y específicamente pues estar en una maestría que tiene que ver con SIC, algo que no había dado antes? bueno, como te comenté, cuando yo tomé la maestría en SIC, yo realmente, o sea, mi nivel de SIC era, ni siquiera de SIC, o sea, mi nivel de ArcGIS, o sea, como usuario de la herramienta propiamente de ArcGIS, que era la que utilizaba en el trabajo, era bien bajo. Entonces, la maestría realmente es una maestría, por lo menos, por lo menos la de la latina, porque después cuando yo tomé esta maestría en la Universidad Latina, después la tecnológica también la abrió como en el 2014. Pero bueno, a mí me sirvió demasiado, o sea, yo realmente, la manera en que la tenía estructurada en la latina me permitió ir conociendo creo que la primera materia se llamaba Fundamentos de Cartografía, la otra se llamaba Fundamentos de SIC. Justamente en el Fundamentos de SIC se veía no solamente el uso de la herramienta SIC, ArcGIS, sino que también otras, ¿no? Que creo que más adelante hablaré un poco de eso, ¿no? Pero, y así iba como que armada de tal manera de que uno iba, o sea, iba como que aprendiendo tanto de o sea, de la parte obviamente teórica, que es muy importante, pero fue una maestría que yo siento que fue como si hubiera dado un curso de ArcGIS durante, no solamente de ArcGIS, pero o sea, la maestría se enfocaba prácticamente, o más que todo, al uso de ArcGIS y otra herramienta que se llama ERDAS, que es una herramienta más que todo su fuerte es el procesamiento de, de imágenes satelitales, que muchas de estas imágenes satelitales son muy robustas y entonces requieren de herramienta tanto de un software como también de una máquina que te permita procesar estas imágenes que pesan bastante. Entonces, realmente, a mí se me hizo, no, no quiero decir que es fácil, yo también me sentía como que muy motivado. O sea, yo iba todos los sábados como cuando lleva a un niño al McDonald's o al parque o a Disneylandia. Yo iba todos los sábados religiosamente y con las parabólicas, prestando atención a todo lo que me decían. Otro que también creo que le aportó mucho a esta maestría era el grupo de profesionales que estaban dando la maestría. Los profesores que tuve en esa maestría, como el 70% trabajan en la Autoridad del Canal de Panamá. Bueno, ella es máster, la profesora Hermelinda, eh, José Berrocal, el profesor Carlos Contreras, Raúl Martínez, eh, el profesor Baúles, que es un experto en el tema de clasificación de cobertura boscosa, clasificación supervisada, la profesora Diana Laguna, que trabaja en la Universidad Tecnológica, en fin, y bueno, y no los menciono todos, fueron como 12 profesores, pero la mayoría excelentes profesionales. O sea, yo realmente aprendí muchísimo. Y como te digo, o sea, fue una combinación como que entre la motivación que yo tenía, la estructura de la maestría y los profesores que me dieron clases. Y al final, o sea, como obviamente al principio mi objetivo principal era poder utilizar el SIC aplicado a la hidrología. Pero al final creo que eso superó mis expectativas, toda la maestría. Aprendí muchísimas cosas y todavía me faltan, creo que muchísimas más por aprender. O sea, yo te diría que
yo soy, o sea, soy un máster en SIG, pero puede que yo tenga como un 70% de conocimiento de todo lo que hay detrás del SIGSA, porque es un mundo lo que hay detrás y cada día hoy en día estamos en un mundo en donde las cosas se dan muy rápido, la tecnología es muy cambiante. O sea, hoy en día sale una versión de ArcGIS, la 10.2, y al día siguiente ya es la 10.8, y de pronto es ArcGIS Pro, y, o sea, y así se da, ¿no? Pero sí, realmente yo aprendí muchísimo y sigo aprendiendo, y aprendo no solamente de la maestría, aprendo también de colegas que, que hay veces que de pronto requiero algo puntual y los llamo, y cómo es que se hacía esto, no sé qué, igual, yo de igual manera, ¿no? Yo siempre he sido una persona que me gusta compartir conocimiento, yo siento que el conocimiento es algo que nadie nos puede quitar, pero a la vez es como que bien bonito poder compartir todo aquello que uno sabe, ¿no? Así que bueno. Sí, claro, para eso está esta entrevista también, para que nos cuente un poquito de su experiencia y que los que están interesados pues puedan saber un poquito más de este tema. Me gustaría saber cuál o cuáles resultados utilizando SIG fue uno de los mejores para usted y en qué consistía. Bueno, a ver, mira, va a sonar medio, no sé, como tonto, pero cuando yo hice la práctica en el 2007 y que tenía el objetivo de integrar el ArcView, que hoy en día es el ArcGIS con el GECRAS, y no se dio porque era complicado también porque sabes que el ArcGIS trabaja con licencias, entonces la licencia del ArcView estaba en la computadora de otra ingeniera y yo tenía una computadora que era de esa, que tenía acceso pero era de estudiante y entonces era como que algo complejo. Aparte, obviamente, de que tenía que aprender el GECRAS, de que en medio de esto se dio la participación en otro proyecto, que también tuve que aprender a utilizar GHMS. Pero quedó como esa espinita, ¿no? O sea, como que eso, o sea, no logré hacer lo que al final era lo que el ingeniero Cuevas quería que yo desarrollara, ¿no? Entonces, yo seguí, obviamente, ¿no? O sea, yo seguí aprendiendo e implementando el HackerRank en modelos y el HMS y demás, y estudiando, y bueno, después vi que había una extensión que se llama el GeoRAS, que era una extensión del ArcGIS, que uno la instalaba en el ArcGIS, y luego, o sea, te explico más o menos lo que hace, o lo que se quería hacer, o sea, qué es lo que hace el GeoRAS. O sea, el ArcGIS tú puedes procesar información de curvas de nivel de un terreno. Obviamente estas curvas de nivel, o curvas de nivel, pero cuando ya tú vas a hacer un modelo hidráulico, a veces requieres mucho más detalle. Entonces ya requiere de pronto hacer un levantamiento de secciones transversales en un río X, dependiendo de la densidad con la que tú levantes esta información, entonces vas a tener una nube de puntos mucho más densa. Tú con esa nube de puntos puedes luego generar tanto un modelo digital de elevación como también puedes generar algo que se llama en ArcGIS TIM. Bueno, en ArcGIS, perdón, en GeoRAS que se llama TIM, que es Triangular Irregular Network, que es como la triangulación de toda esta información, que son puntos, pero estos puntos tienen, aparte de tener el componente XY, tienen el componente Z, que es la elevación. Entonces, el GeoRAS lo que hace es que te pasa esta información que tú procesas en ArcGIS del modelo digital de elevación del terreno, en este caso el TIM, y luego genera secciones transversales, delimitas el cauce que estás analizando, algunos componentes hidráulicos del río que estás analizando, y luego esa información se exporta a GECRAS, que es un modelo hidráulico. Haces tus corridas, dependiendo del escenario que lo estás haciendo, que si es bajo unas condiciones, ponte que fuera... El enfoque para el que yo lo hacía
o que se quería hacer era para vertido, pero también se puede hacer modelación de cabales mínimos, cabales promedio, crecidas que tienen una recurrencia X de 1 en 10, 20, 100, etcétera, de años. Y luego, cuando tú modelas eso en GeoGebra, los resultados los vuelcas nuevamente al ArcGIS y luego podrías ver cómo se extendía la planicie de inundación, tanto en formato vectorial como también en formato raster. Y lo interesante del formato raster es que te daba en cada píxel, te decía qué profundidad tenía esa celda en función de hasta dónde llegaba el agua, también te decía qué velocidad tenía el flujo o el agua en ese punto determinado y otras variables hidráulicas, ¿no? Entonces yo me quedé con eso y luego los años cuando ya aprendí lo de la maestría, fue como hasta por práctica, o sea, me puse como que a practicar y agarré información así como que medio que inventada de secciones transversales de un río y hice todo el proceso y al final lo logré, o sea, logré hacer todo el proceso de modelación, tanto de pasar la información del ArcGIS utilizando la extensión GeoRAS, el modelamiento hidráulico en GeoRAS y luego visualizar esa información o esos resultados en ArcGIS. Y cuando yo logré eso fue como que wow, o sea, fue como que un sueño, o sea, una meta que me había trazado, imagínate, del 2007 y pasaron como 4 años, 5 años y lo logré. Me acuerdo que en ese entonces hasta lo subí a Facebook. Yo contento, ¿no? Porque o sea, fue como que había logrado algo que me había propuesto y ese ha sido como que uno de los... he tenido muchos, o sea, muchos, digamos que metas que he logrado en las cuales he implementado los SIG, pero creo que esa fue la que lo inició todo. También te podría decir también el trabajo que hice cuando estudié la maestría. Hice un análisis espacial para toma de decisiones, para definir dónde eran los sitios más aptos para construir plantas potabilizadoras. Entonces, utilizaba, como hace un momento te comenté, una herramienta en el ArcGIS que se llama Model Builder, que tú vas haciendo una serie vas utilizando una serie de herramientas y cada una de estas herramientas va integrada desde lo más sencillo, desde, no sé, agarras todas las cuencas del país y luego haces un corte en una cuenca o un área determinada que tú quieres estudiar, o una subcuenca determinada que tú quieres estudiar. Luego ese corte lo haces y luego tienes que, por decirte algo, definir por dónde va a pasar más o menos el área que estás estudiando, o también la parte de incluir otras variables, como por ejemplo, yo incluí en ese modelo el ICA, que es el índice de calidad de agua, que es un índice que utiliza como nueve variables físico-químicas del agua que te ayudan a determinar si un agua es apta o no para determinar la calidad del agua, ¿no? Es un índice que va de 0 a 1 o de 0 a 100, ¿no? Y implementé esa herramienta, implementé también los modelos digitales de elevación, porque para poder saber si tú construías la planta, o sea, tratar de pasar la tubería de conducción desde la toma de agua del río hasta la planta, que no pasara por sitios en donde el terreno fuera irregular o fuera montañoso. Y en fin, o sea, implementé muchas herramientas y al final lo que me daba el modelo era en una imagen raster por colores. O sea, supongamos de que del 0 al 10 era como una calificación que tenía ese raster, en donde 8 a 10 eran sitios aptos para construir la planta, de 6 a 7 no muy aptos, de 3 a 5 no aptos y así sucesivamente.
y al final, o sea, hice ese análisis, me acuerdo que para la cuenca en la región de Panamá Este, pensando de que era una zona digamos que a largo plazo de crecimiento, también incluí variables relacionadas con el crecimiento poblacional. O sea, fue un trabajo bien bonito que hice y que me gustó mucho y bueno, que al final puse en práctica todo aquello que aprendí dentro de la maestría y bueno, que también me llenó bastante porque o sea, pude implementar todo eso que aprendí en la maestría de SIC. Perfecto, muchísimas gracias. Me gustaría saber si sabe algunos cursos dictados que puedan ayudar a esos jóvenes que también tienen ese interés, independiente si sea hidrología o no, en cuanto al sistema de información geográfica. Bueno, te puedo decir, o sea, realmente hay cursos como los que mencionaste, hay unos cursos gratuitos de ESRI que van más que todo enfocado a la parte de ARGIS Online. Yo de hecho hasta tomé un curso una vez que era como para creación de apps, de aplicaciones. Y así hay varios cursos enfocados también a la parte como de programación, como que diferentes áreas relacionadas con lo que es los signos. Eh, Cursos así gratuitos, o sea, yo realmente no he visto, hay algunas instituciones que a veces dan cursos gratuitos, pero lo he visto más que todo como que a nivel así como que profesional. Eh, Cuando estuve en Conagua se dio este curso de Hidrovid en donde participaron algunos estudiantes, pero era más que todo como porque habían apoyado aparte del proceso de captación de información. Yo cuando tomé la maestría en sí, casi que paralelo, bueno, creo que todavía existe, hay una fundación que se llama CEDET, CEWDET, CEDET.org. Esa es una fundación, o era, que creó la cooperación española, en donde se daban cursos gratuitos, pero también eran enfocados como que, o sea, como que a profesionales del sector público. Y ahí cuando estaba tomando la maestría, di un curso que se llamaba Geomática aplicada a los recursos hídricos, muy bueno, en donde vi la implementación de otras, o sea, justamente estaba tomándolo en la maestría y muchas cosas que daba en paralelo, como que también las daba en ese curso y también vi algunos softwares que se utilizaban ahí que eran softwares gratuitos de SIG que también pude aprender así muy por encima. También está, bueno, también están los videos tutoriales en YouTube. Hasta yo a veces, muchas veces, cuando requiero hacer algún tipo de implementación de alguna herramienta, a veces también lo busco en, en internet. De hecho, hasta ArcGIS tiene, o sea, yo menciono mucho ArcGIS porque sí, existen otras herramientas que son libres, como QGIS, hay una que se llama GeoBasic, que creo que es española, y hay otras, muchas herramientas que hacen muchas cosas similares a lo que hace el ArcGIS, pero el ArcGIS como que, quizás por ser comercial, tiene mucha información que te permite ampliar, pues, ampliar tu conocimiento en un momento determinado o estudiar, ¿no? Y más allá de que las herramientas de el ArcGIS en particular sea una herramienta comercial, tú te metes a ArcGIS Desktop y ves mucha información en donde te explican detalladamente en español y en inglés en qué consiste tal herramienta, tal extensión, inclusive tienen
muchas otras herramientas que yo de hecho ni utilizo. O sea, yo me avergüenza un poco, pero yo todavía ni siquiera he migrado a ArcGIS Pro. O sea, yo sigo utilizando ArcMap, hay veces que utilizo ArcSync, eh, el ArcCatalog obviamente es bien importante en el procesamiento de la data y la metadata, pero hay muchas herramientas que, que se han creado, como por ejemplo esta de ArcGIS Pro que yo todavía no he utilizado, ¿no? Pero sí, o sea, realmente yo no conozco así como que muchos lugares que aquí en Panamá actualmente donde de pronto uno pueda tomar, donde puedas tomar cursos, pero voy a tomarme como que la tarea de investigar y por ahí les estaré compartiendo para que, Vale. para que aprendan. Pero sí, o sea, realmente, si uno quiere aprender, o sea, el Internet es una herramienta muy potencial en donde puedes encontrar muchísima información y yo creo que está en uno y en el interés que uno tenga sobre algo, ¿no? O sea, yo pienso que cuando uno quiere lograr algo, o sea, no hay nada que te lo impida. O sea, yo no sabía utilizar GECRA y estudié y lo aprendí a utilizar. No sabía utilizar HMS y aprendí a utilizarlo. No sabía utilizar ArSWAT y aprendí a utilizarlo. El Hydrobit lo uso. eh, y el GECRESYN, que es otro modelo de simulación en reservorio. El ArcGIS y así. El QGIS también lo utilizo, o sea, no tanto, pero sí lo utilizo y es cuestión, como te digo, ¿no? O sea, tener el interés y buscar información y ponerse a uno a estudiarlo. Omar nos comenta que Coursera es una buena opción también de buscar cursos de SIC y Suri nos comenta que también como nos comentaste tú, que YouTube hay buenos tutoriales. Para cerrar, me encantaría saber alguna exhortación que pudieras darle a esos jóvenes que también tienen interés pues en el tema de SIC y quieren obtener más conocimientos de estos sistemas. Bueno, este, depende, o sea, depende del nivel al que tú quieras llegar, ¿no? O sea, porque al final o sea, el ArcGIS al igual que el HECRAS, al igual que la HMS, al igual que un montón de programas, son herramientas y uno se puede convertir en usuario de la herramienta, lo cual es bastante útil e importante. Pero detrás de eso está, como quien dice, el comprender o el saber de que, bueno, yo tengo que hacer X proyecto y poder como que identificar de que, bueno, si yo voy a hacer tal proyecto, yo requiero levantar tal información, yo requiero utilizar, tengo como que paraguas de herramientas, tanto libres como comerciales, que puedo utilizar. Eh, o sea, veo más o menos cuál es el alcance del estudio que tengo. Por ejemplo, yo en la parte hidrológica, pues si es una cuenca, lo primero que yo veo es si la cuenca tiene información hidrológica, tanto de datos meteorológicos como datos de lluvia. Obviamente, hoy en día hay muchísima información de satélites, que es información que tú puedes descargar a veces hasta gratuita. Obviamente no tiene la misma resolución que tiene un dato, que tiene un equipo que te puede medir en tierra, por igual es información muy valiosa, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender mucho de eso, ¿no? O sea, de si tú o sea, te quieres convertir en usuario de una herramienta o tú te quieres convertir en un experto en un tema. Entonces, yo lo que les diría primero es que, por ejemplo, es un error que yo cometí, por ejemplo. Yo cuando estudié mi licenciatura en ingeniería civil, eh, yo sí, o sea, en la escuela siempre fui un estudiante promedio, ¿no? O sea, nunca, no me fue mal en el colegio, eh, pero siempre en mi juventud era quizás como que algo inmaduro
y a veces como que me dejaba llevar como por malas influencias. Entonces yo creo que uno de mis consejos sería que cuando, sobre todo a nivel de cuando estudian y son jóvenes, a veces uno no tiene la madurez como para poder, primero, decidir qué carrera vas a estudiar. Segundo, una vez que tomas una carrera, o sea, tomarla con la seriedad con la que la tienes que tomar. Seriedad, ¿por qué? Porque en teoría lo que tú estudias es a lo que te vas a dedicar. O sea, por el resto de tu vida. Obviamente yo conozco muchas personas que estudian algo y al final quedan trabajando de otra eh, porque lo que estudiaron en su momento determinado no era lo que ellos esperaban que iba a ser o porque de pronto dentro del camino y de pronto del crecimiento identificaron de que, o por a veces por vueltas que da la vida, ¿no? Pero yo cuando estudié la licenciatura, al principio no me fue bien. Y como te dije al principio de la entrevista, o sea, cuando el ingeniero Cuevas me contactó para que hiciera una práctica profesional enfocada a la parte de hidrología hidráulica, o sea, mi primera reacción fue como que, o sea, yo realmente, eso no es lo mío. Eh, pero ya cuando estudié o sea, cuando hice la práctica y también gracias al ingeniero Cuevas, nuevamente que fue como que la luz que me, o sea, como que me iluminó como que por aquí debes seguir. O sea, yo una vez, ya en ese entonces ya quizás tenía la madurez y ya yo supe de que, cuál era el camino que yo debía seguir, pero ya tenía una edad, ya tenía como 26, 27 años. Y al principio yo, cuando estudié la licenciatura, es más, cuando estudié la licenciatura, yo jamás pensé que, o sea, nunca estuve en mis planes estudiar una maestría. Pero de pronto la madurez, como te digo, o sea, la madurez y también el que algo te apasione. O sea, ya cuando yo fui trabajando, o sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias instituciones, tanto del Estado, como ahora que trabajo en la Autoridad Canal de Panamá. Trabajé en la NAM, bueno, voy a mencionar dónde he trabajado. Trabajé en la NAM cuando era la NAM, trabajé en la CEP, trabajé en Conagua, trabajé en ETESA, trabajé en una empresa de desarrollo de proyectos hidroeléctricos, también trabajé en áreas relacionadas con ingeniería civil, pero la mayoría de las instituciones que he trabajado, algo de relación tienen con agua y algo, de todas como quien dice, he podido aprender algo, tanto de la institución en sí, de las funciones que tiene la institución y también de las personas que trabajan de esa institución. Entonces, mi consejo, para no extenderme, sería que o sea, se tomen el tema de los estudios con seriedad y que ojalá y no les tome tanto tiempo, o sea, para poder darse de cuenta de cuál es el norte que quieren seguir. O sea, más allá de lo económico, que obviamente o sea, uno al final del día tiene responsabilidades y gastos y demás, pero no hay nada más bonito de que tú te levantes en la mañana para ir a trabajar y te sientas como que con esa motivación de siempre como que dar la milla extra y te lo disfrutes pues, o sea, te disfrutes lo que haces, te disfrutes tu trabajo, te disfrutes lo que estudias, eh, pero bueno, al final eso, ¿no? Entonces, todos aquellos los que me están escuchando, creo que la mayoría de pronto ya son profesionales y quizás están ahorita mismo en el momento en que están tomando la decisión de especializarse, háganlo. El mundo cada vez es más competitivo y es muy bueno como que especializarse a veces en un área determinada, ¿no? O sea, es importante, o sea, a veces las carreras obviamente te dan un enfoque muy general de muchas cosas, pero el especializarte pienso de que te ayuda como que a volverte experto en un tema, ¿no?
ya sea por medio de una maestría, un posgrado, o ya sea de manera autodidacta, ¿no? O sea, ya sea, o sea, si a veces no se tiene el recurso para poder estudiar una maestría, porque obviamente se entiende de que estas maestrías a veces son costosas y quizás a veces, aunque hay instituciones que dan becas y demás, este, no todas, no todas, no todos a veces tienen la oportunidad de tomar estas becas. A veces estas becas se enfocan mucho en cosas muy importantes, como obviamente que mantengas un buen índice académico, pero de pronto hay personas, como yo te lo digo, porque yo de pronto no tuve un índice como para que de pronto instituciones como Senacid poder optar por una beca. Y bueno, gracias a Dios, o sea, digo gracias a Dios, o sea, tuve la oportunidad de que tengo unos padres de que día a día, o sea, desde muy chiquito me han inculcado lo importante del trabajo, y tuve la oportunidad de que ellos me costearan parte de ambas maestrías, que es algo que de pronto no todos tienen la suerte, ¿no? Entonces, aquellos que de pronto no han terminado de estudiar la licenciatura, métanle pila, o sea, lo que estudian es lo que va a dedicarse en el futuro, y aunque piensen de que no es importante el tema de mantener un índice, sí, sí lo es, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les diría. Y bueno, agradecerte, Carol, la oportunidad de la invitación a los que están conectados, que se hayan tomado el tiempo de conectarse para escucharme. Y bueno, siga a la página de YPN, eh, que de verdad son profesionales jóvenes que, que tienen un objetivo bastante importante en lo que es el crecimiento, esta red de profesionales jóvenes, ¿no? En el área de ambiente y agua, ¿no? Entonces, ojalá que siga creciendo y se vayan uniendo cada vez más profesionales. Vale, muchísimas gracias, licenciado Ricauter. Aquí lo saludan muchísimas personas. Lo saluda el hidrocónsul, que creo que pues usted trabajó con ellos hace mucho tiempo. También le agradece Suri, le agradece Meli Mojica, Biodelis, muchos seguidores están aquí pendientes. Gracias por esta oportunidad y salud por toda esa información que nos pudo dar. Eh, Gracias por todo lo que pudo compartir y pues, quién sabe, lo vemos pronto nuevamente por acá. Muchísimas gracias. Chao. Ok, hasta luego. Chao. Chao.